Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Jesucristo es el vencedor y su Santo Espíritu llena mi ser. Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando de Dios. Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Que con gritos de júbilo le alabaré, ante su presencia yo danzaré. Porque Jesucristo es el vencedor y su Santo Espíritu llena mi ser. Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Con gritos de júbilo le alabaré, ante su presencia yo danzaré. Porque Jesucristo es el vencedor y su Santo Espíritu llena mi ser. Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando. Sí, es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando. Sí, es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Hay gozo en esos corazones, Señor. Hay alegría en este lugar. Gocémonos en Él, iglesia. Gocémonos en su presencia. Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Es que mi copa está rebosando del gozo del Espíritu de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabaré con todo mi corazón. Te alabaré, oh Señor, por tus obras poderosas y maravillas. Te alabaré, oh Señor. Te alabaré con todo mi corazón. Te alabaré, oh Señor, por tus obras poderosas y maravillas. Te alabaré, oh Señor,
cosas y maravillas. Te alabaré, oh Señor, con mis labios y con mi voz. Te alabaré, oh Señor, con mis manos y con mis pies. Te alabaré, oh Señor, cantando y danzando te alabaré, gritando y saltando te alabaré, cantando y danzando te alabaré, te alabaré, oh Señor, te alabaré, oh Señor, te alabaré, oh Señor, te alabaré, oh Señor. Te alabamos, Señor, con todo nuestro corazón. Te alabamos con nuestras voces, cantando con alegría. Dice su palabra que todo lo que respire alabe al Señor. Nos enseña que le alabemos con toda clase de instrumentos. Cantando y danzando te alabaré, gritando y saltando te alabaré, cantando y danzando te alabaré, te alabaré, oh Señor, te alabaré, oh Señor, te alabaré, oh Señor. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciar siempre su salvación, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Cantemos todos juntos. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciar siempre su salvación, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Eres digno de ser alabado, Señor. Saludos y bendiciones, amados hermanos. Soy el pastor José Gómez y reciban un saludo también de cada uno de los miembros de la Iglesia de Cristo, Ministerio Llamada Final, Promesas del Nuevo Pacto aquí en la ciudad de Commerce, California, y también la Iglesia de Cristo, ministros y sacerdotes del Señor de los Ministerios Llamada Final en la ciudad de Panorama City. Bueno, esta noche quiero que usted me acompañe y vamos a estar pidiendo al Señor nuestro Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nuestros hermanos que ha sido alcanzado por diversas enfermedades. Ahora ya nos dimos cuenta pues que
La influenza es una de las enfermedades que está también atacando en esta temporada. Y vamos a pedir al Señor también por la recuperación de aquellos que han estado con esos síntomas graves en casa o en el hospital acerca de lo que es el coronavirus. Acompáñenme y le pedimos a Dios, también le vamos a pedir el poder entender, el entendimiento para esta enseñanza que tiene que ver con las bendiciones del Evangelio. Padre, te damos gracias que nos concedes en esta hora estar convenidos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Desde este lugar nos convenimos en espíritu en todo lugar donde hay hijos tuyos, hijas tuyas, que tenemos en nuestro corazón el poner en práctica creyendo que todo lo que pidamos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo será hecho, y será hecho para gloria de tu santo y maravilloso nombre, y para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea engrandecido, sea exaltado en medio de nosotros y en aquellos que reciben esa sanidad. Hoy ponemos delante de tu presencia, Dios mío, a cada uno de tus hijos, de tus hijas, de tus siervos que han estado con esos síntomas de esa bacteria, de ese virus, los que han estado también con síntomas graves. Padre, extiende tu mano mientras nosotros declaramos ese espíritu de destrucción, ese espíritu de muerte sea alejado de esos cuerpos, sea alejado también de los sentidos que están también dejando el temor, están dejando la duda por causa de esos síntomas. Lo declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, los que están en los hospitales, los que están en sus hogares, los que ya se están recuperando. Padre amado, extiende tu mano y sean así levantados y sean sanados completamente para gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias te damos que nos has protegido, que nos has dado palabras de fe, que has enviado tus santos ángeles para que nos guarden y nos libren de toda peste destructora. Guarda, Señor, a nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos. Guarda a las viudas, guarda a los ancianos, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y enviamos una palabra, dígale conmigo desde ahí, el lugar donde usted se encuentra. Enviamos esta palabra de fe. Esos cuerpos enfermos reciban sanidad. Esos cuerpos oprimidos reciban libertad. Esos cuerpos y personas con un diagnóstico de muerte, de destrucción, sea anulado, sea quitado todo pensamiento de duda y de temor, y sean libres cada uno de tus hijos y de tus hijas para gloria y honra de tu santo y maravilloso nombre. Concede a aquellos, Padre amado, a quienes los médicos ya los han desahuciado, les han dado no esperanza de sanidad. Concede que haya obreros que lleguen a esos lugares. Concede que haya memoria. Aquellos a quienes tú les enviaste la palabra del Evangelio, las buenas nuevas de salvación y la fe, por medio del nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por medio de tu Hijo amado, quien después de su muerte fue exaltado a tu diestra y establecido como juez, pero también declarado en todas las naciones como Señor y Salvador. Gracias te damos, suplicamos por tus siervos, tus ministros y tus siervas, que también han estado siendo alcanzados por estos contagios. Rogamos, Señor, extienda su mano, líbrelos a ellos, libre a sus familias, libre a sus hijos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora también pedimos que nos dé entendimiento en el consejo de esta palabra y que podamos nosotros ser fortalecidos y ser nutridos para compartir las bendiciones del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo quiero invitarle para que abra su Biblia conmigo y tomar la base para esta enseñanza. La encontramos en 1 Corintios capítulo 9. El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Corintios en un tiempo donde su función ministerial como apóstol estaba siendo examinado y encontraba también impedimentos, encontró resistencia, encontraba menosprecio e incluso también fue objetivo de división entre él, Apolos, Pedro y otros pues que lo menospreciaron y menospreciaban a los demás diciendo yo soy de Cristo.
Esta condición y esta situación dirigió al apóstol Pablo a escribir esta carta en la que él hablaba de esa libertad para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De una manera en la cual él dice que le fue encargado esa comisión o esa mayordomía. El encargo que se le confió a él fue un encargo, fue una ordenanza para que como un mayordomo, para que como un administrador pudiera cumplir la ordenanza que el Señor Jesucristo le concedió cuando lo llamó para ser su mensajero y para llevar su nombre delante de reyes, de naciones y también de los judíos. Y él dice que a él se le encargó, a él se le dio como un mayordomo estas riquezas de conocimiento, la revelación de Jesucristo, la revelación del Evangelio y las enseñanzas para que él las compartiera también en los gentiles o con los gentiles y de una manera también muy especial para con sus hermanos según la carne, esto es, los israelitas. Pero después de esta explicación, dice en el versículo 19, porque aunque soy libre de todos me he hecho siervo o esclavo para ganar a mayor número de personas. Y luego describe una lista de personas a las cuales él ya había estado ministrando. Dice, a los judíos me hice como judío para ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, dijo para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, me hice como que yo estoy sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor o por medio del Evangelio, para compartir sus bendiciones a ellos. Y esta expresión de compartir las bendiciones del Evangelio, dice, lo motivó, le dieron esa libertad de accionar, le dieron también esa confianza y esa sabiduría, sabiendo que iba a ser examinado y que lo iban a cuestionar o que hasta lo iban a menospreciar, y que así era en algunas ocasiones, y él por eso habla acerca de ese ministerio que como apóstol y como predicador o como maestro, él lo estuvo desarrollando. Pero en la iglesia de Corintios había también una condición en la que dice la Escritura que aunque él tenía el derecho de poder participar de lo que eran los bienes de la iglesia de Corintios para el sustento de su propia vida, su necesidad y su ministerio, él dijo que él no usó ese derecho, sino que sufrimos todo para no crear dificultades o impedir crear dificultades al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo quiero que usted piense conmigo estas cosas tan amplias y estas cosas que son necesarias para nosotros como ministros, como servidores, como predicadores y también como iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pablo establece entonces acerca de que él, juntamente con otros ministros, en esa ocasión, está hablando de un derecho que él tenía como para poder recibir ese sustento de parte de la iglesia. Sin embargo, como la iglesia no lo hacía, tampoco eso le afectó en su conducta como apóstol, como predicador. Él se dio cuenta y dice que tuvo que pasar una especie de aflicción, de sufrimiento, de necesidad, y todo, dice, para no crear dificultades o para causar estorbos al Evangelio de Cristo. Y hay cosas que nosotros entonces ya nos encontramos aquí, que él hace mención de el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy vamos a aprender estas cosas, la conducta del apóstol Pablo, para que usted y yo aprendamos cómo es que su ejemplo, su forma también de tratar estos asuntos, le dieron también esa libertad
para accionar correctamente y no provocar, no dar lugar a impedimentos para que las buenas nuevas de salvación se continuaran predicando. Se lo repito, debemos de aprender la conducta con sabiduría, las palabras con sabiduría, el trato con nuestro prójimo, de tal manera que seamos personas que no vayamos a causar impedimentos, estorbos o dificultades para que otras personas puedan recibir el conocimiento del Evangelio y las bendiciones de este Evangelio que es de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una de las cosas muy importantes para usted y para mí es recordar que en un tiempo cuando Dios, declaró el apóstol Pablo, llegando el tiempo o la plenitud de los tiempos, dice que Dios envió a su Hijo, el cual nació de una virgen. En el cumplimiento, en el tiempo completo de los tiempos establecidos por Dios, ese fue el tiempo exacto donde Dios quiso que el Verbo fuera encarnado o fuese encarnado. Como consecuencia, para algunos que tuvieron revelación, para algunos que tuvieron también el conocimiento de la Escritura y que la relacionaron con lo que es el cumplimiento del tiempo de Dios y la persona de nuestro Señor Jesucristo, entonces muchos de ellos lo recibieron el mensaje y pudieron tener esa cercanía con el Hijo de Dios aún durante su infancia, declarándolo Rey, declarándolo gobernante, declarándolo pastor, declarándolo el Cristo, declarándolo Jesús. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, le pondrás por nombre Jesús, le dijeron a José, porque él salvará a su pueblo de pecados. Entonces la revelación de nuestro Señor Jesucristo, la aparición o la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en el tiempo de Dios, es porque Dios dio la oportunidad y todavía gracias por la misericordia de Él, que está dando la oportunidad no solamente al pueblo de Israel para que reciban el conocimiento de cómo es que se obtiene el perdón y la salvación de todos sus pecados, y esto es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él resucitó y fue llevado al cielo, le dijo a sus discípulos llamados apóstoles, id y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Esto a nosotros también nos da motivo para pensar, pero también para alegrarnos de que en el corazón de Dios, en el deseo de Dios, ya estábamos usted y yo escogidos para que en el tiempo también de fe, en el tiempo en el que entró la palabra de fe en nuestro corazón, declaramos a Jesucristo como el Hijo de Dios, creímos que Él murió y resucitó, y así es como recibimos también el perdón de nuestros pecados y la salvación de esa vida en esclavitud por el poder del pecado. Interesante es saber y confirmar Juan capítulo 3 versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera también se traduce porque mucho amó Dios al mundo. Y aquí entendemos esa expresión y manifestación del amor de Dios. No solamente por declaración, sino también Él dio a su Hijo Jesucristo, a su único Hijo. Y así está escrito que todo aquel que cree en Él será salvo. Así que usted y yo estamos ahora con la oportunidad de pensar, de estimar y valorizar esta salvación tan grande que nos fue concedida como un regalo de Dios, pero por la fe en Jesucristo. Él murió por nosotros, Él entregó su vida, Él ofreció su cuerpo y dice que Él nos dio la salvación también gratuita. Estábamos en pecados, y esto es muy importante para usted y para mí, no olvidarnos que todavía hay multitudes de personas que están sin Dios y están sin Cristo y que están en pecado, sufriendo también las consecuencias.
Aquellos que están en pecado, la palabra pecado literalmente dice fallar, no dar en el centro o no dar en el blanco. Eso es literalmente. Es como cuando alguien que usa su arco tiene una flecha y la tira para poder pegarle en el centro de una señal. Literalmente, entonces, la persona que no le daba en el centro no participaba del premio. La persona que lograba dar con su flecha y su arco en el centro participaba de un premio. Espiritualmente o teológicamente, según la Biblia, el pecado se declara como la desobediencia del hombre hacia lo que es la voluntad de Dios. La desobediencia a lo que son las ordenanzas de Dios, a lo que son los decretos, las expresiones de alguien como Él, que con autoridad establece cuál debe de ser la conducta del ser humano, pero que cuando una persona se vuelve transgresor, entonces se dice está en pecado. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, para que usted traiga a su imagen, a su mente la imagen de Adán y Eva, el ejemplo de una transgresión, el ejemplo de un pecado. Dice que ellos fueron engañados por la serpiente. Entonces Eva dice que miró y le fue apetecible, agradable a sus ojos, y ella pensó, esto va a hacer posible entonces que nosotros seamos como dioses. Otra versión dice y traduce según los maestros judíos, dice que Satanás les hizo creer que iban a ser ellos como Dios, creadores de otros universos. Así que no era cualquier cosa que Eva fue engañada y estimando esa expresión o declaración de mentira, entonces ella come del árbol que Dios les prohibió. Y las consecuencias, puesto que Adán también comió del fruto del árbol, las consecuencias dice que inmediatamente se vieron desnudos. Dice que ellos se escondieron cuando en la presencia de Dios, Él dice a Adán, ¿dónde estás? Se escondieron, se cubrieron su desnudez, también se alejaron. Y hay otras cosas que nosotros podemos decir en los contextos de lo que es el pecado. El sufrimiento en la vida del hombre, el sufrimiento en la vida del matrimonio, el sufrimiento en la vida de los hijos, el sufrimiento en la vida de los gobernantes, el sufrimiento en la vida de las personas mayores o jóvenes. El sufrimiento que trae el pecado, y es muerte, es destrucción. Aunque las personas buscan no solamente una conexión espiritual, pero equivocada, porque buscan a otros dioses. Bien, otros cambian la gloria de Dios y la cambian por imágenes de animales, de hombres, de bestias, de reptiles, de serpientes. Otros pues realmente dicen, yo no creo en Dios y no creo en Jesucristo, soy ateo. Eso es parte de esas consecuencias, pero también al mismo tiempo manifiestan su desnudez. La gloria de Dios ya no está en ellos. De eso el apóstol Pablo dijo en cierta ocasión, dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Otra expresión dice, por cuanto todos pecaron, no tenemos la capacidad de volver a tomar la gloria de Dios. Y es por eso que en el amor de Dios y por la persona de nuestro Señor Jesucristo, y cuando Jesucristo dio la ordenanza a sus discípulos de ir y predicar este evangelio a toda criatura, entonces es como se logra para aquel que cree con su corazón y hace la decisión de confesar a Jesucristo como el Hijo de Dios, entonces se logra que el hombre tenga el perdón de sus pecados y que sea revestido ahora de la imagen, de la conducta, de los atributos de Jesucristo en su humana naturaleza. Él enseñó mucho acerca de lo que era la conducta sin pecado, el dialogar sin pecado, las acciones sin pecado, y eso también dio lugar a esa manifestación del poder, de sanidades, de milagros, de conocimiento y entendimiento por parte de los discípulos
acerca de los misterios del reino de los cielos, pero también eso es lo que da lugar a que como nosotros como iglesia entendamos, muchas personas todavía continúan en esa condición. Ahora el apóstol Pablo, regresando a este punto, fue uno también de los que recibió de parte del Señor Jesucristo un encargo, una función como mayordomo del misterio del Evangelio, de las riquezas espirituales del Evangelio y de las bendiciones del Evangelio. Por eso leemos y dice la Escritura, en algunos contextos, él hablando acerca del Evangelio, y pues quién no recuerda esa expresión que dijo en 1 Corintios, dice, porque yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Yo no me avergüenzo del mensaje de las buenas nuevas que anuncia el arrepentimiento, el perdón de Dios para el hombre que se arrepiente, para la mujer que se arrepiente. Pablo dice, yo no me avergüenzo del Evangelio porque en el Evangelio se revela, se declara, se anuncia la justicia de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, el Evangelio anuncia que no es por obras humanas que se recibe la salvación y el perdón de pecados, sino que se recibe por la fe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien murió y resucitó para dar salvación a todo aquel que cree en Él. La justicia de Dios se declara por medio de la predicación del Evangelio. Y esto es parte de lo que nosotros hoy vamos a recordar o vamos a aprender. Si el apóstol Pablo conoció cuál era la buena conducta para hacer llegar el mensaje del Evangelio y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, también nosotros como iglesia debemos de aprender cuál es la conducta que el Señor tiene como ejemplo del apóstol Pablo para nosotros y como ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y como ejemplo de los demás apóstoles, para poder también compartir estas bendiciones del Evangelio a las personas que no tienen esas bendiciones. Ahorita vamos a hablar de alguna de estas bendiciones. Pablo habló y dijo en Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12, dice que el Evangelio que él recibió, no lo recibió de hombre alguno. O sea, el mensaje que él predicó para la salvación y el testimonio de Jesucristo no tuvo origen en ningún hombre. Él podía decir y declaró, yo lo recibí de parte del Señor para que lo predicara a los gentiles, aunque también en su corazón siempre mostró ese interés de hacer llegar ese evangelio a los de su tierra, a los de su patria, a los israelitas, cosa que lo hizo también intensamente y ganó a muchas personas para Cristo entre el pueblo de Israel, pero también encontró oposición. Gálatas capítulo 2, versículo 4, hablando del evangelio de bendición. Dice Pablo, declaró la importancia de la verdad del evangelio para que permanezca. Y quiero leerle esta parte de la escritura que nos enseña también a nosotros, porque dice que esta verdad del evangelio debe de permanecer en nosotros, así como le dijo a la iglesia de Galacia. En el capítulo 2, versículo 4 dice, y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos o permitimos para no someternos, a fin de que la verdad del evangelio permanezca con vosotros. La verdad del evangelio permanezca con nosotros. En el contexto, el apóstol Pablo dice, la influencia de falsos hermanos introducidos encubiertamente entre nosotros era para espiar esta libertad. Y está hablando de la libertad que se recibe por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, libertad del poder del pecado, libertad de la esclavitud al pecado, libertad de la condición de vida, de aflicción, de trabajo arduo que establece también el adversario y sus
vasos o sus servidores para hacer morir o para hacer esclavos aquellos que ellos no quieren permitir que seamos libres. Y Pablo entonces dice, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca en vosotros. Esto nos enseña entonces que el apóstol Pablo no solamente buscaba lugares donde no había predicado el Evangelio y no había sido predicado el Evangelio, sino que continuamente él estaba ministrando a las iglesias para que la verdad del Evangelio no fuera quitada, no fuera alterada, no fuera reducida, no fuera exagerada, y aún a los Gálatas fue a los que les dijo, si aún uno de nosotros o un ángel del cielo les anuncia un evangelio, el cual nosotros les hemos anunciado, dice, el tal sea anatema. Hay motivos para pensar entonces en el buen recordatorio de las bendiciones del evangelio que hemos recibido y que otros pueden también recibir. Porque todavía existen diferentes personajes, que pueden ser algunos falsos hermanos, como el apóstol Pablo lo dijo. Puede ser personas que no conocen del evangelio, que no han comprendido todavía, y entonces participan, niegan, se atemorizan, cambian, malinterpretan lo que es la mayordomía o el encargo, el mandamiento de compartir las bendiciones del evangelio. Y le digo yo en este caso, por ejemplo, cuando alguien sufre por causa del evangelio, cuando alguien nos ofende, nos ha ofendido, cuando alguien muestra ese desinterés a la declaración de las buenas nuevas de salvación y la fe en nuestro Señor Jesucristo, entonces hay personas que dicen, yo por eso no evangelizo, yo tengo miedo de que me vayan a maltratar. Pero al mismo tiempo contemplamos que los falsos hermanos son los que se introducen encubiertamente para establecer doctrinas, como por ejemplo el apóstol Pablo en el contexto dice, quieren reducirnos a la esclavitud. Y la esclavitud está hablando de que querían imponer las costumbres y las tradiciones de Moisés, como en Hechos capítulo 15. Algunos maestros judíos decían, los gentiles que se han convertido a Cristo tienen que circuncidarse, así como lo estableció Moisés. Y esto claramente nos indica que en este tiempo también esa gran multitud de religiones, los cuales han permitido que se afecte el poder del evangelio, los cuales han permitido que se afecte su deseo, su responsabilidad, y así enseñan para infundir miedo, para infundir también la incapacidad, para dejar en el corazón el temor y provocar entonces la indiferencia de la iglesia de Cristo ante tanta gente que está en espera de que haya obreros que se les anuncien las buenas nuevas de salvación, salgan de esa vida de destrucción espiritual, emocional y de pensamientos, y por la fe en Jesucristo, pues reciban las bendiciones del evangelio, de acuerdo a la verdad. Y Pablo dice, nosotros en ninguna manera cedimos o les permitimos que nos llevaran a una esclavitud, conociendo estas bendiciones del evangelio, de la gracia de Dios, que nos llevaran a una condición de ley, de ordenanzas establecidas en el pacto antiguo por medio de Moisés a la nación de Israel. Eso es servidumbre. Pero piense usted en la servidumbre que las religiones imponen, establecen. Todavía estamos en un tiempo donde las tradiciones someten a servidumbre a las personas que buscan la paz, buscan una experiencia personal con Jesucristo, pero de pronto lo que es el mensaje no verdadero, y como no hay en ocasiones personas o no se les permite que haya personas que hagan estas correcciones, entonces la vida de los hombres es una vida de ciclos, en pecado, en tradiciones, en esperanza, en tristezas, en llanto, en dolor, hasta la muerte. Amados hermanos y hermanas,
La iglesia de Cristo, conociendo estas declaraciones que el apóstol Pablo habló acerca del Evangelio, dice también que cuando él, habiendo recibido el Evangelio por revelación de nuestro Señor Jesucristo, dice que él lo presentó con autoridad, sin sentirse menos que las columnas establecidas en Jerusalén, como fue Jacobo, Pedro y Juan. Esto es interesante porque a nosotros nos enseña también lo siguiente. ¿Qué es la comunión que tenemos nosotros con los ministros? ¿Qué es la comunión que tenemos con el pastor, con el liderazgo de la iglesia? Compartimos, declaramos esas inquietudes en cuanto a lo que es este evangelio que ha permitido el Señor llegue a nuestras vidas y que nosotros, por consejo ministerial, debemos de guardarlo y conservarlo así como es verdadero. ¿Por qué? Porque así es como lo vamos a compartir. Recuerde usted entonces que Jesucristo, hablando en parte acerca de lo que es el buen mensaje, dijo a aquellos que habían creído entre los judíos y dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Libertad. Libertad de una condición de religión, de destrucción, de miseria, de desolación, de pobreza, de la desesperanza, del fracaso, de las contiendas en lo que es el matrimonio y lo que son los hijos, lo que son también esa lucha por posiciones grandes en la vida de las personas. Al final muchos están terminando en la muerte. Bueno, el apóstol Pablo entonces nos da un consejo, hablando de estos aspectos del Evangelio. Regresamos a 1 Corintios capítulo 9, y él dice: porque aunque soy libre de todos, soy libre. Él pudo declarar: soy libre. ¿Por qué? Porque aunque yo tengo el derecho de participar de los bienes materiales, sin embargo, dice, los sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Jesucristo. Piense usted cuántos estorbos se pudieran presentar y que nos impiden o establecemos para anunciar las buenas nuevas de salvación a esa multitud de personas, como dijo el Señor Jesucristo también en este tiempo, y Pedro lo dijo en relación a las ovejas, afligidas, cansadas, turbadas, dispersadas como ovejas sin pastor. Y por eso el Señor dijo: rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies, a cegar esa cosecha de almas que se miran angustiadas, dispersadas, pero que es el tiempo, y estamos en el tiempo todavía. Entonces, cuando la Biblia dice acerca de, porque aunque soy libre, y esto al ser libre está hablando como ministro, nosotros también pudiéramos ser como miembros de la iglesia, decir: estoy libre. No ha habido estorbos o dificultades para continuar predicando el Evangelio. Ahora, si usted y yo no compartimos el Evangelio en las oportunidades que tenemos en este tiempo, entonces sí hay estorbos. Y mientras haya estorbos, nosotros tendremos el impedimento, la dificultad de compartir las buenas nuevas de salvación. ¿De qué manera? Bueno, estamos a veces en los lugares de tomar el autobús. En algunas ocasiones nos encontramos con personas que se acercan para pedir información. A veces compartimos con los familiares, con compañeros de trabajo. Y en cuanto las personas pregunten o usted tenga la oportunidad, ahí es: ¿tenemos estorbos o estamos libres? Bueno, ruego a Dios que tengamos esa libertad y aprovechemos las oportunidades. Pablo dice la conducta. La conducta del apóstol Pablo es semejante, aunque es superior a la conducta de nuestro Señor Jesucristo. Él salió y fue con buscando a los perdidos,
permitió que se le acercaran personas en pecado, permitió que los padres le llevaran a los hijos que estaban poseídos por demonios, puso las manos sobre personas que estaban con enfermedades provocadas por espíritus inmundos, buscando las ovejas perdidas de Israel, permitió que se le acercaran o le gritaran los leprosos y sanaba a los leprosos. Llegaba con las viudas, llegaba a los hogares, llegaba en el templo. Mire qué interesante. La conducta para dar a conocer las bendiciones del Evangelio, el apóstol Pablo lo declara de esta forma. Aunque soy libre de todos me he hecho siervo para ganar a mayor número. Aquí comenzamos esto que es bien interesante. Para acercarnos a personas que tienen o no han tenido la oportunidad de conocer lo que es el Evangelio, dice que el apóstol Pablo dice, a todos me he hecho siervo. Algunas versiones dicen esclavo, pero ¿qué es un esclavo? Es un siervo. Pablo dice, yo estoy desarrollando funciones como un siervo con la intención de poder compartirles las bendiciones del Evangelio y ganarlos para Cristo, ganarlos para Cristo.